Bueno, vamos a pasar a ver ahora el funcionamiento de un oscilador dentro de un sistema de síntesis de video modular. Arrancamos primero por una frecuencia muy baja, subsónica, o sea, está por debajo de los 20 Hz. Y podemos ver en el monitor de forma de onda cómo hay una correspondencia entre el nivel de negro y el nivel de blanco, como esto sube y baja. La onda que está funcionando es una sinusoide. El tema es que nosotros no vemos la forma de onda en este momento en el monitor de forma de onda, porque el monitor de forma de onda, una vez más, está diseñado para trabajar con video analógico. Entonces nos muestra las líneas. Y lo que podemos ver en este momento es que tenemos o blanco, o gris, o negro por cada línea. Si comenzamos a aumentar la frecuencia y nos acercamos a los 50 Hz, de golpe la imagen se va a estabilizar. ¿Por qué? Porque el video está funcionando en 50 Hz. Estamos trabajando en el sistema PAL, en la norma PAL, que habíamos visto que, más allá de tener una resolución específica, trabaja con los 50 Hz de la corriente alterna que tenemos en nuestro país, en Europa, en otros lugares del mundo. Es decir, que cuando la frecuencia del oscilador está en 50 Hz o muy cerca, básicamente empieza a coincidir con la velocidad con la que dibuja el video analógico. Entonces la imagen se estabiliza porque está dibujando a la misma velocidad que dibuja la pantalla. Nosotros podemos ver que hay un pico negro y un pico blanco en la imagen. Esto es así porque, como decimos, es una sinusoide, entonces la forma de onda se repite una sola vez por la pantalla. Va de 0 al máximo, nuevamente al 0, al mínimo de la forma de onda y vuelve al 0. Si llegamos a los 100 Hz, se va a duplicar. Es decir, que la forma de onda se va a repetir 2 veces en pantalla. Va a llegar al pico positivo 2 veces, al pico negativo 2 veces. Si seguimos avanzando, llegamos a 150 Hz, se va a repetir 3 veces. Si llegamos a 400 Hz, 400 veces y así sucesivamente a medida que nos vayamos acercando. En los intermedios es donde esto va a oscilar de manera muy rápida, porque estamos en una frecuencia que está tan lejos de la frecuencia con la que dibuja que no llega a coincidir, entonces lo vemos con un movimiento muy rápido. Si aumentamos mucho la frecuencia, obviamente van a aparecer muchísimas líneas porque la forma de onda se va a repetir muchísimas veces dentro de 50 Hz. Por ejemplo, si llegáramos a 500 Hz, tendríamos 10 líneas blancas y 10 líneas negras en pantalla de forma alternada. Para que no queden dudas que estamos trabajando con un oscilador en frecuencias audibles que están por debajo de los 20.000 Hz, si conectamos una de las salidas o duplicamos la salida de la sinusoide y la mandamos a algún tipo de amplificador de audio con parlantes, vamos a poder escucharlo tranquilamente como si fuera un oscilador de audio, ya que aunque esto fue diseñado para video, igualmente está trabajando dentro de las frecuencias audibles, es decir que si lo llevamos a un lugar que procese y amplifique audio, se va a poder escuchar. El oscilador va a girar en pantalla de forma libre, ya que no está siendo sincronizado de ninguna manera, pero al ser estos osciladores que están diseñados para trabajar con video, tienen una forma de tomar una especie de clock, que es la señal de sincro que está generando el módulo Visual Cortex, para poder fabricar la señal de video que estamos viendo en pantalla y poder sincronizar la frecuencia del oscilador con la frecuencia de la sincro de video. Es por este motivo que recién sonó, además de la frecuencia de la sinusoide, una frecuencia en onda cuadrada a 50 Hz, que es la que podían escuchar de manera simultánea. Eso es porque de golpe el oscilador está generando, además de la frecuencia que uno está seteando, está generando un espacio libre con una forma de onda cuadrada donde encaja la sincro de video.
Eso es lo que permite que puedan quedar las líneas horizontales fijas en pantalla sin moverse y que cuando uno acciona la perilla de frecuencia, lo único que obtenga uno como resultado es un aumento o disminución de la cantidad de líneas horizontales, pero ya no un movimiento vertical. Cuando pasamos a las frecuencias verticales, de golpe el sonido desaparece, ya que estamos por encima de los 20.000 Hz. Es decir, que aunque continúa siendo una frecuencia, ya está a un nivel tan alto que escapa a nuestros oídos. Debería estar sonando, pero los aparatos que reproducen audio no reproducen por encima de 20.000 Hz, entonces no solo no lo escuchamos nosotros, sino que no debería ser escuchado por nadie. A su vez, podemos ver que ahora en el monitor de forma de onda apareció dibujada la onda de la frecuencia que estamos ejecutando, porque el monitor de forma de onda nos muestra una línea de video. Y ahora, si uno hace un corte horizontal sobre la pantalla, va a ver que sí, una línea de video va del negro al blanco, vuelve al negro, vuelve a ir al blanco, vuelve a ir al negro, vuelve a ir al blanco, vuelve a ir al negro. Por eso es que en el monitor de forma de onda ahora sí podemos ver dibujada la forma de la onda que estamos produciendo. Lo que podemos ver es que cuando estamos en las frecuencias verticales, que son altísimas, podemos estar por ejemplo en 500.000 Hz, si uno de golpe desincroniza ese oscilador con respecto a la sincro de video, este empieza a oscilar de forma muy libre y caótica, ya que estamos en frecuencias tan altas que es muy difícil que las ondas coincidan exactamente con el dibujo que está realizando la pantalla. Cuando volvemos a presionar el botón de sincro, de golpe las ondas se ordenan de forma vertical, ya que hay una especie de clock que le está diciendo cada vez que empieza una línea nueva tenés que dibujar la forma de onda. Cuando pases a la siguiente línea, volvé a dibujar la forma de onda de manera ordenada. Vamos a realizar ahora la misma operación, pero en vez de usar el monitor de forma de onda, vamos a utilizar un osciloscopio común. Es decir, que en este osciloscopio podemos definir la frecuencia con la cual está leyendo el voltaje que ingresa y la forma de onda ingresante. Es decir, que vamos a poder sincronizarlo para que nos muestre la forma de onda independientemente de ningún tipo de sincro, ya que no estamos leyendo la salida de video como está pasando con el monitor de forma de onda, sino que estamos leyendo directamente con este dispositivo la salida del oscilador, libre, sin ningún tipo de información extra. Una vez más, si de golpe hago que el oscilador sincronice con la señal de video que está siendo generada por el sintetizador, nuevamente va a aparecer un audio alrededor de 50 Hz, que es esta especie de onda cuadrada que se repite 50 veces por segundo, que es el espacio que está dejando el oscilador para que el sintetizador pueda colocar la sincro de video. Es decir, esta especie de gap que le dice al oscilador, empezá a dibujar a partir de ahora, porque a partir de ahora va a empezar una nueva línea de video. Esto es algo que obviamente no existe en el mundo del audio, y es algo que tiene que formar parte de esta tecnología para poder dibujar cosas de manera estable, para poder tener cierto control con la información que está apareciendo en pantalla. Si no, básicamente estaríamos mandando señales de audio a un televisor y no tendríamos ningún tipo de control para poder componer imagen.
vuelvo a ir a las frecuencias verticales, ya no tengo ningún tipo de sonido. Una vez más, estamos fuera del rango audible, es decir, que el sonido desaparece. Pero como podemos ver, si uno lee en la frecuencia correcta con el osciloscopio, aparece la forma de onda, independientemente de que el oscilador esté sincronizado o no esté sincronizado. La forma de onda va a existir igual. La sincronización o no sincronización del oscilador con respecto al video es algo que pasa en la pantalla de video, no en un osciloscopio. Podemos ver que si hacemos aparecer la sincro para que el oscilador no oscile en pantalla, nuevamente aparece esta especie de gap debajo de la forma de onda sinusoide, que es el espacio donde tiene que dibujar la sincro. Si aumentamos lo suficiente la frecuencia, vamos a ver aparecer en pantalla de golpe la sincro vertical, que es algo que no habíamos visto hasta ahora. Es decir, la sincro que estamos viendo en este momento en pantalla es la sincro que define el cambio de un campo al otro, de un campo al siguiente. Como habíamos visto, estos osciladores, los Prismatic Rays, eran unos osciladores bastante complejos que tienen muchas funciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener control sobre la ganancia de la onda. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumentamos la ganancia, la onda empieza a ser recortada, empieza a ser distorsionada y recortada. Entonces, la sinusoide pasa a convertirse casi en una onda cuadrada, ya que está pasando los límites del ancho de banda que posee y se empieza a recortar. Al mismo tiempo, podemos ir para el otro lado y hacer que disminuya de manera considerable la ganancia y entonces darle tan poca amplitud a la onda que casi queda como si fuera una especie de línea constante en vez de una frecuencia. Ahora estamos viendo en pantalla la salida triangular. Lo mismo, es un triángulo, pero puedo, si quiero, aumentarle la ganancia hasta volverla una onda cuadrada o disminuir la ganancia lo suficiente como para que casi quede como si fuera una frecuencia, como para que desaparezca la frecuencia en realidad, que se vuelva un voltaje continuo. Lo cual, aunque parezca mentira, tiene sentido en video, no tiene ningún sentido en audio, ¿no? Un voltaje continuo en audio no se escucha. Puedo a su vez mover el control de pedestal, que vendría a ser poder subir el piso o bajar el techo de la onda. Y entonces de esta manera recortarla y darle cierta forma, recortar alguno de los dos picos, el superior o el inferior. En el recuadro podemos ver cuál es el efecto que produce visualmente en pantalla, ¿verdad? O sea, acercarnos al nivel de blanco o al nivel de negro. Tengo a su vez distintos tipos de forma de onda que poseen cierta forma que puede no tener demasiado sentido a nivel sonoro, a nivel visual, sí, ya que podemos tener valles más amplios y picos más pronunciados, distintos tipos de forma que van a generar algo distinto en pantalla y puede ser utilizado de distintas maneras para componer imagen. También puedo directamente tener una forma de onda cuadrada, perfecta, en la cual voy a tener solo nivel de negro o nivel de blanco. Y prácticamente no tengo pendiente de subida ni de bajada. Como dijimos al comienzo, estos osciladores son VCO, es decir, que son osciladores que pueden ser controlados por otro voltaje. Es decir, que
Si conectamos en la entrada de control de voltaje del oscilador un LFO en una frecuencia muy lenta, debajo de lo audible, subsónica, vamos a obtener cierto movimiento en el cual la frecuencia aumenta y disminuye, pero ya no está siendo accionada por mi mano, sino que está siendo controlada por un segundo oscilador. Veamos qué sucede si empiezo a aumentar la frecuencia de ese segundo oscilador del LFO. Si la aumento lo suficiente y llego nuevamente hasta los 50 Hz, de golpe este segundo oscilador va a empezar a dibujar en pantalla, pero ya no de forma directa, sino que está dibujando en pantalla a través de la modulación que está realizando sobre el oscilador que sí está dibujando en pantalla. Es decir, que en este momento estamos viendo una especie de triángulo aplicado sobre el oscilador original, que está en forma vertical, ya que el oscilador que modula llegó a los 50 Hz. Es decir, que estamos viendo el pico y el valle del oscilador que está modulando. Podemos ver cómo eso afecta el dibujo de la frecuencia en el osciloscopio. Llegamos a un punto donde quizás estar controlando la imagen resultante en un osciloscopio empieza a dejar de tener algo de sentido, ya que se van a empezar a producir formas tan complejas en pantalla donde, como pasa a veces con el sonido, el estar controlando de manera tan precisa formas de onda en un aparato de medición puede que no tenga tanto valor como aplicar nuestros sentidos. Es decir, podemos llegar a reconocer mejor escuchando y viendo qué es lo que estamos tratando de hacer en pantalla que tratando de analizar algo que ya es demasiado complejo para entenderlo a nivel analítico a través de un analizador de forma de onda. Si voy aumentando la frecuencia del LFO, voy a empezar a repetir muchas veces la forma de onda, como pasó anteriormente, 100 Hz, 150, 200, 300, 400, y esa va a ser la cantidad de veces que veamos picos y valles, ahora no en el oscilador que dibuja, sino en el que está modulando al que dibuja. Si aumento la ganancia del oscilador, podemos ver los bordes bien definidos y la forma que está teniendo el LFO modulando al oscilador original. Bueno, a continuación vamos a ver directamente lo que es el tema del patcheo entre módulos. En la síntesis de video vamos a ver que es algo muy similar al mundo del audio. Acá estabilizamos el LFO que está modulando por voltaje al oscilador principal, que es el que está dibujando en pantalla, el que está en frecuencias verticales. Como habíamos visto antes, puedo aumentar
la frecuencia del LFO que está modulando. Entonces con eso voy a generar, además de movimiento, formas. La cantidad de frecuencia que esté en el LFO que modula va a generar una cantidad X de figuras en pantalla, en este caso de picos y valles. Puedo regular también la cantidad de afectación que tiene esa frecuencia que modula sobre el oscilador que está dibujando en pantalla. Vamos a ver cómo aplican ahora de forma visual el resto de los seteos que permite hacer este VCO. Por ejemplo, habíamos visto el tema de la ganancia, de poder subir y disminuir la cantidad de ganancia, entonces poder saturar la onda o desaturarla a un nivel casi completo. Y lo que vamos a proceder a hacer ahora es a modularla con otro LFO. Podemos ver cómo en este momento está modulando en bastante baja frecuencia, entonces estoy moviendo este valor con una frecuencia subsónica. Por eso es que la llegamos a ver, ¿no? Cómo disminuye y amplía la ganancia. Si aumento esa frecuencia lo suficiente, va a pasar lo mismo que pasaba con el otro oscilador, ¿verdad? Si llego a 50 Hz o algún múltiple, esto va a empezar a dibujar en pantalla. Podemos ver cómo se generaron 3 líneas en el medio de la pantalla. Eso quiere decir que estamos alrededor de 150 Hz con este otro LFO que está modulando la ganancia. Es difícil de entender, pero tenemos que ver lo siguiente, que en vez de estar viendo un movimiento, cómo algo se afecta a nivel movimiento, cuando empieza a coincidir con la cantidad de frecuencia con la que dibuja el video en pantalla, de golpe empiezo a ver la onda dibujada. Y bueno, en este caso estaba en una diente de sierra, ahora lo acabo de colocar en una triangular y entonces empiezan a aparecer básicamente los valles y los picos de esa onda, modulando a la onda que está dibujada en pantalla, no como una onda en sí misma, no como una frecuencia que podamos ver en pantalla. Si ajusto lo suficiente estos seteos, empiezo a ver que hay una parte que está saturada, la parte que se ve en blanco y negro, las líneas horizontales que se ven como círculos blancos y negros. Y la otra parte es esta onda cuando está en la parte desaturada. Voy a intentar llegar a un patrón de swimmers o nadadores, se le llama esto en video. Moviendo el control de pedestal en el cual yo podía subir el piso de negro o bajar el piso de blanco, logré el contraste necesario como para que desaparezcan las ondas desaturadas. Entonces ahora solo estoy viendo las ondas saturadas y aparecieron estos nadadores. Si muevo el umbral para el lugar siguiente del pedestal, voy a estar subiendo el piso de blanco, entonces ahora se invirtieron los colores, ¿verdad? Vuelvo a bajar el techo de negro y aparecen estos hermosos nadadores en pantalla, que están realizados con 3 osciladores. En este momento el patch está en blanco y negro, estoy ingresando una sola componente de color, que en este sintetizador funciona que si solo agrego en el color rojo, que es el primero, me genera una imagen en blanco y negro. Es algo definido por el fabricante, esto no es algo completamente normal. Vamos a utilizar la mixer que está al lado derecho inferior de la pantalla para poder generar una onda un poco más compleja. Voy a estar mezclando una rampa circular de las que vimos anteriormente con otra salida de este oscilador donde hay una forma de onda distinta, o sea, van a ser estos nadadores pero van a tener una forma distinta. El resultado lo voy a meter en el canal verde, entonces esto va a sumar una coloración cian y a su vez va a generar alguna afectación sobre el borde de los nadadores, ya que estoy generando una forma de onda diferente, digamos, por más que son los mismos nadadores no tienen la forma exacta, entonces esto está generando alguna especie de borde un poco más difuso. Si regulo los colores, voy a alcanzar ahora, como digo, una especie de figura circular, más allá de lo que está ingresando en el canal rojo.
Y vamos a probar ahora a meter algo en el canal azul, es decir, hacer una imagen full color sumando otro oscilador diferente. En este caso está en barras verticales. Entonces ahora sí aparecieron el color rojo, el verde, que se están mezclando, entonces por eso los nadadores se ven la mayoría de color amarillento. Y en el canal azul un segundo oscilador en frecuencias verticales que por ahora no está siendo modulado de ninguna forma. Vamos a pasar ahora a modularlo con otro LFO para ver si podemos generar alguna figura diferente que por ahora se parece a la primera instancia que tuvimos en el primer VCO, ¿verdad? O sea, solo estamos modulando con un LFO la frecuencia para que genere estas especies de ángulos. Podemos regular el color para lograr una composición que mezcle los colores de alguna forma. Y lo que se puede hacer obviamente es generar unas instancias de feedback o intermodulación. Es decir, tengo dos osciladores y entonces con uno modulo el primero y con el segundo modulo el anterior. Entonces podemos ver que estoy usando salidas, aprovechando que tiene muchas salidas estos osciladores. Estoy generando intermodulaciones entre ambos, que las podemos ver como esta especie de líneas que se empezaron a generar en los contornos de las frecuencias que estamos viendo en pantalla representadas. Vamos a empezar a jugar un poco con los seteos de ganancia, de pedestal, la cantidad de afectación que tienen las modulaciones para ver si logramos generar alguna imagen un poco más compleja, que no sea tan fácil de leer como la que está en este momento, que podemos distinguir exactamente lo que está pasando, ¿no? Vamos a sumar otra instancia de modulación que genere algún movimiento un poco más orgánico. Ya lo estamos viendo aparecer, ¿no? Como ahora los osciladores están intermodulados entre ellos, lo que genera uno modula al otro y viceversa, digamos, no se genera una situación de feedback, donde no hay solo un pasaje de un lugar al otro, sino que cualquier cosa que hagamos en uno de los dos va a afectar al otro y viceversa. Y esto lo podemos ver, ¿no? Ya está apareciendo una figura bastante compleja donde los colores, las figuras se están empezando a mezclar un poco más. Si bien este no es un patch muy complejo, la idea es que puedan observar cómo generando cruces entre osciladores y mezclas de colores y de frecuencias se pueden empezar a generar figuras un poco más complejas, digamos, y ya no es algo tan simple como ver líneas en pantalla. Al tratarse de un sintetizador analógico, la pura verdad es que, parecido a lo que pasa con el audio, el tema de la temperatura que van agarrando los componentes y pequeños movimientos y situaciones de seteos de perillas, etcétera, van a hacer que esto cambie continuamente. Ahí acabo de sumar recién un efecto de solarizado para poder afectar los colores de manera un poco más profunda y que no se dé una mezcla tan sencilla como la que estaba pasando recién. O sea, estoy sustrayendo y sumando coloraciones en pantalla. El hecho de que los LFO no puedan sincronizarse con el video va a generar que siempre haya alguna clase de movimiento en la modulación que están realizando. O sea, no puedo dejarlos fijos como si estoy dejando fijos a los dos osciladores superiores, ¿no? Están sincronizados, por eso las líneas verticales no se mueven. Solo se está moviendo la modulación que están recibiendo.
podemos ver una vez más que si analizamos esta mezcla resultante en un monitor de forma de onda, aunque queda una figura que puede llegar a resultar bella, deja de tener un poco de sentido el utilizar este tipo de herramientas, porque como nos está mostrando el contenido de dos líneas, que son a su vez el promedio de muchas líneas, resulta relativamente difícil entender qué es lo que está sucediendo a nivel video, a nivel figurativo, estético en la pantalla con respecto a lo que nos entrega este aparato, ¿no? O sea, vemos que hay cierta coincidencia en que hay dos barras más oscuras, más claras en realidad, perdón, que son las que están a la izquierda y a la derecha, y en el centro una más oscura. Entonces podemos ver que hay como una figura un poco más elevada a izquierda y derecha, y en el centro disminuye, pero a su vez está viendo modulaciones muy complejas que escapan un poco a lo que se puede llegar a verificar utilizando este dispositivo.